Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Les saludo con el gozo de saberles bendecidos y en victoria en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría tomar ahora este tiempo para compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a la lectura de la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito Señor, en esta mañana que nos regalas, queremos tomar estos minutos para reflexionar en tu palabra. Concédenos, Señor, la dicha de dedicarlos para poder pensar, meditar y aplicar a nuestra vida la enseñanza que tú tienes para nosotros. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el devocional de ayer tomé este mismo pasaje y debo reconocer que en la reflexión que hacía del versículo me quedé con cierta incertidumbre de incluir algo más que surgió en mi mente en ese momento. Y es que les hablaba en el devocional de la importancia de saber llenar nuestro corazón de ese buen tesoro. Y que muchas veces nos afanamos tanto por querernos portar bien, por ser buenas personas, pero no meditamos en lo importante que es que para ser buena persona, primero, según esta expresión, hay que tener el corazón lleno de esas buenas cosas para que una vez que, como dije en el devocional, necesitemos de una buena acción o de una buena palabra, solamente metamos la mano al corazón y podamos sacar aquello de lo que está lleno de cosas buenas, de tesoros buenos. Me gustó mucho esta reflexión, pero me dejó pensando en otra cosa: ¿cómo llenar el corazón de buenos tesoros? Y debo decir que en el devocional ya no quise abordar ese tema porque, en primer lugar, no parece ser el tema del versículo, que es lo que trato de reflexionar con ustedes en ese momento, pero además también por el espacio. Esta es la razón por la que quise aprovechar en esta oportunidad para traer a ustedes esta conexión con el devocional en esta reflexión. Y que la palabra del Señor en nuestras vidas traiga a nosotros ahora este mensaje que nos ayude a complementar la reflexión del día de ayer. Es necesario que como hijos de Dios desarrollemos, hablemos y actuemos con cosas buenas surgiendo de nosotros. Pero para que esto surja necesitamos tener el corazón lleno de estos tesoros positivos, de estos tesoros buenos. La gran pregunta entonces es cómo lograr llenar nuestro corazón de ellos. Y quiero compartir con ustedes 3 pequeñas reflexiones sobre qué podemos hacer para llenar nuestro corazón de estas cosas buenas. La primera la encuentro en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, cuando les dice: en esto pensad. La expresión del apóstol es por demás integral. Él menciona: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando él invita a la reflexión de pensar en estas cosas, me recuerda la actitud de María cuando se le hablaban tantas maravillas y tantas cosas sorprendentes acerca de ese bebé que ella tenía en brazos. Dice el evangelista Lucas también en el capítulo 2, en el versículo 19,
que ella reflexionaba todas estas cosas, pero dice además, las guardaba en su corazón. Cuando la Biblia nos invita a pensar en las cosas, no es solamente a una reflexión vana y rápida, sino a una reflexión que nos haga guardar todo esto en nuestro corazón. El corazón se llena de buenos tesoros cuando somos capaces de reflexionar las cosas, de pensarlas, de meditarlas, de analizarlas. Y por supuesto, cuando, como dice este versículo de Filipenses, la lista de todas las cosas positivas es aquellas en las que nos centramos y no en la lista de lo negativo, no en arraigar en nuestro corazón raíces de amargura, de venganza, de ira, de frustración, de desesperación, sino en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, llenando nuestra mente de esta reflexión de todas las cosas positivas y trasladándolas a nuestro corazón para que desde ahí, cuando sean necesarias, fluyan estas bondades, fluya esta amabilidad, fluya esta pureza, fluya esta justicia que nos permita ser esos hombres y mujeres buenos que Dios quiere que nosotros seamos. No es fácil lograr esto. La mente es el lugar de incontables batallas que cada uno de nosotros libramos. Es quizá el terreno donde mayor lucha enfrentamos en nuestra vida con no solamente lo que otros puedan decir de nosotros, sino lo que nosotros mismos pensamos acerca de nuestra persona. La autoestima, el respetarnos, el valorarnos, es también una crisis que muchos sufren y que están diariamente luchando con su mente para conquistarse a sí mismos. Lograr que nuestra mente y nuestro corazón asimilen todas estas cosas positivas es un ejercicio que requiere esfuerzo, dedicación, compromiso, pero que traerá los resultados que nosotros anhelamos. Es necesario entonces disciplinarnos a nosotros mismos, esforzarnos a nosotros mismos para provocarnos a lograr esta meta. Yo así percibo la expresión del salmista en el Salmo 103, cuando pareciera que en un soliloquio le habla a su alma y le dice: alma mía, bendice a Jehová. Esta interacción contigo mismo, esta lucha contigo mismo en la que necesitas impulsarte, empujarte a ti mismo para lograr hacer las cosas que tú sabes que necesitas hacer. En esto pensar es el esfuerzo y la dedicación que yo debo poner para lograr pensar en estas cosas y no en otras que dañan mi vida o que atesoran cosas negativas en mi vida. En esto pensar es el compromiso diario de hacer el esfuerzo de alejarnos de aquello que nos pueda dañar la mente y concentrarla y disciplinarla para que ésta piense única y exclusivamente en todas estas cosas que el apóstol lista y que nos ayudarán para generar tesoros positivos en nuestro corazón. Reflexionemos como María, veamos las cosas que ocurren, pensemos y guardemos en nuestro corazón todo aquello que es positivo, todo aquello que es digno, para que llegado el momento, de ahí tomemos los tesoros necesarios para vivir como a Dios le agrada. En esto pensad es la invitación del apóstol Pablo y es el ruego de este su servidor a cada uno de ustedes, que podamos esforzarnos, que podamos luchar, porque en nuestra mente solamente tengan cabida los pensamientos que honran y bendicen al Señor.
que nos esforcemos y nos disciplinemos a nosotros mismos para que, convencidos de la certeza de la bondad y fidelidad de Dios, abundemos en pensamientos que honren y bendigan su nombre y los atesoremos en nuestro corazón como preciadas joyas con las que nosotros podremos vivir la vida que a Él le agrada. Otro elemento que considero fundamental para llenar nuestro corazón de buenos tesoros es aprender lo que el apóstol Pablo también expresa esta vez a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 11, en su versículo 1, donde los reta tremendamente al decirles: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El ejemplo del apóstol Pablo es digno de imitar. Si bien es cierto, él entiende que no era perfecto y que estaba en un proceso como todos nosotros, como le explica a otras iglesias en otros momentos, él sabe también que tiene lo suficiente, que tiene lo necesario y además asume esa responsabilidad para que otros lo imiten a él. Este imitar a los demás es un reto que todos nosotros tenemos que mirar desde una doble vía. Desde la vía de imitar a otros, pero también de ser imitados por los demás. Cuando imitamos a otros, aprendemos a mirar lo bueno de otras personas e imitarlo y seguirlo. Hacer aquello que otros han hecho y que han hecho bien es también una forma de llenar nuestro corazón de todas las cosas buenas. Aprender, sin embargo, que también a nosotros otros nos están mirando y nos están siguiendo, será una reflexión que nos ayudará a cuidar cada uno de nuestros pasos, reconociendo y entendiendo como Pablo que aún proseguimos hacia el blanco para ver si logramos hacer aquello por lo que fuimos llamados, pero también entendiendo que en ese proceso de nuestro perfeccionamiento otros vienen atrás de nosotros para seguir nuestros pasos. Entender esto nos debe llevar a un pensamiento final en este tema que hará atesorar en nuestro corazón todo aquello bueno que podamos imitar. Las personas, como cualquiera, como nosotros, los hijos de Dios, somos propensos a fallar, somos propensos a equivocarnos, pero el reto está en aprender todo lo bueno de una persona, incluso cuando ésta pueda llegar a fallar, porque los errores de otros pueden ser un aprendizaje cuando nosotros atesoramos las cosas positivas, cuando nosotros nos centramos en aquello que pueda ser positivo y fructífero para nuestras vidas. Aún ver a alguien fracasar o equivocarse o caer o resbalar, aún esto puede ser un aprendizaje para nosotros, porque no solamente entonces podemos imitar aquellas acciones buenas, aquellas palabras correctas de aquellos a quienes imitamos, sino incluso podemos aprender a no pisar donde ellos pisaron, a no actuar como ellos actuaron en determinado momento. Podemos aprender incluso a mirar cómo es que cayeron para no caer de la misma manera nosotros, y también, si esto fuera posible, aprender de cómo ellos, a pesar de que cayeron, pudieron restaurarse y levantarse y seguir adelante. Todo eso es aprendizaje, todo eso es conocimiento, y al imitarlos, al observarlos, al mirarlos, estamos aprendiendo si hacemos lo que el Señor Jesús nos dice:
guardar en nuestro corazón estos aprendizajes. Luego entonces es necesario pensar y guardar los pensamientos positivos, pero también es necesario observar la vida, observar a otros, mirar cómo viven otros, cómo actúan otros, aprendiendo y tomando todo lo positivo de ellos e incluso aprendiendo de los errores y fracasos de otros para que nosotros no pasemos por esos procesos. El apóstol Pablo nos invita a mirar de esta manera la vida cristiana. Hay otros adelante de nosotros, sigámoslos, sigamos tras ellos. Ellos nos pueden marcar el ejemplo, pero incluso si ellos fallaran, nosotros podemos aprender de sus errores para no caer en los mismos. Pero también miremos hacia atrás, hay otros siguiéndonos a nosotros, hay quienes están observándonos a nosotros, y el reto nuestro es entonces, cada ocasión que abrimos nuestra boca, cada ocasión que realizamos un acto, saber que alguien nos está observando y que está aprendiendo de lo que nosotros hacemos, y guardar eso en nuestro corazón nos ayudará a cuidar nuestras vidas cada vez más para honrar al Señor. Y por último, la expresión del Salmo 119, el versículo 11, es quizá de las más obvias al pensar en cómo llenar el corazón de buenos tesoros, porque así dice el versículo citado: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo puedo llenar el corazón de buenos tesoros? No basta entonces solamente con tener buenos pensamientos. No basta incluso entonces solamente con imitar a otros lo bueno y aprender de sus errores, sino que es necesario llenar nuestro corazón de los dichos de la boca de Dios, de la letra sagrada escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, es la expresión que revela el amor, el afecto, el compromiso por la lectura, pero también por la aplicación de la Sagrada Escritura en nuestras vidas. La lectura constante, asidua, permanente, la reflexión de la palabra, la interpretación correcta de ella y su aplicación oportuna serán recursos valiosos para guardar en nuestro corazón toda la sabiduría que brota de estas páginas y toda la voluntad del cielo con la que nosotros podamos llenar nuestras vidas, para que en el momento oportuno fluya de nosotros una palabra que brote del tesoro escondido que hemos guardado en nuestro corazón en la lectura diaria y constante de la Biblia, para que en el momento en que una acción se requiere de nuestra parte, esta acción brote instantánea y automática, reflejando el conocimiento y la práctica diaria de la voluntad de Dios escrita en este libro sagrado. Cuando nosotros guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios, esta ha de brotar en el momento indicado y en la forma indicada, porque para eso nos fue dada, para decirnos qué y cómo hacer, qué y cómo creer lo que el Señor quiere que hagamos.
Y entonces el cristiano fiel, el cristiano que ha aprendido a reflexionar y aprender de los errores y los aciertos de otros, pero también ha brevado de las fuentes de la sabiduría del cielo en la Biblia, este cristiano podrá sacar un tesoro abundante de cosas buenas con las cuales declararle al mundo que su vida le pertenece a Dios a través de sus acciones y no solamente a través de un título o de un nombre como cristiano o como religioso. Llenar nuestro corazón de buenos tesoros debería ser una disciplina constante, permanente en nuestras vidas. En las épocas de las que la iglesia ha tenido que sufrir persecuciones, han salido innumerable cantidad de anécdotas que pueden a nosotros alentarnos en momentos de adversidad. En alguna ocasión, en la Rusia comunista, en la que estaban prohibidas las reuniones de iglesia cristianas, en las que las Biblias como tales estaban prohibidas a menos que fuesen una propiedad familiar antigua, y aún así esto era difícil de comprobar. La Biblia no era un instrumento que ellos pudiesen tener a la mano y pudiesen reflexionarlo y meditarlo como nosotros lo hacemos. La Biblia era apenas un sonido tenue y turbio en las ondas de radio de onda corta que alcanzaban a llegar hasta los aires rusos, en los que pequeños radios podían captar esa señal para alcanzar a oír de manera un poco difícil, que requería una concentración absoluta para escuchar la lectura de la Biblia que al otro lado del mundo probablemente alguien estaba haciendo en el idioma ruso, para que los hermanos de aquel país pudiesen escuchar al menos alguna porción de la Biblia. Ávidamente estos hermanos se pegaban a los radios y ponían otro radio con música folclórica rusa en las ventanas, para que al pasar las personas oyeran esa música y no el otro radio en el que estaba alguien pegado a sus oídos y tratando de captar y escribir algunas de estas porciones. Pero cuando ni siquiera esto se lograba, tan solo el escuchar la palabra y el aprenderla, el memorizarla, se volvía un reto apasionante por el que ellos se desvivían para poder tener esta ventaja de oír y de reflexionar la bendita palabra del Señor. Hoy nosotros tenemos la dicha de poseer no uno a veces, sino varios ejemplares de la Escritura. Hoy tenemos ventajas digitales al tener aplicaciones en las que la Biblia es un instrumento que puede tener muchísimas herramientas adicionales para su lectura y reflexión. Pero de nada sirve tener un estante lleno de todo tipo de Biblias de estudio, de referencia o con diferentes calidades en su empastado y en sus hojas. De nada sirve tener todas las aplicaciones del mundo en nuestro celular y en nuestras computadoras en las que podamos estudiar la Biblia si el cristiano no va y abre este libro sagrado, si el cristiano no va y medita en la lectura diaria de la Escritura, si el cristiano no guarda con amor y con
con pasión esta porción de la Escritura que ha leído todos los días, entonces el momento de la crisis, el momento de la adversidad, el momento de la dificultad, lo hará que simplemente brote de su corazón aquello que realmente ha guardado ahí y no la bendita palabra de Dios. Pero si logramos esforzarnos, si logramos hacer que la Biblia sea el centro de nuestra existencia en la reflexión de las cosas que este mundo tiene, si logramos hacer que la Biblia sea el lugar al que nosotros vamos todos los días para aprender de ella, de los éxitos y fracasos de los hombres que se escribe en ella, entonces guardaremos en nuestro corazón sus dichos, guardaremos en nuestro ser su mensaje profundo, y al momento de ser necesario, brotará de nuestros labios o de nuestras manos la acción correcta que ha fluido del tesoro escondido en nuestro corazón. El Señor nos ayude para ser entonces una iglesia que con fidelidad ame, valore, escudriñe y guarde en su corazón la verdad de la palabra de nuestro Dios, para poder decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesús. El versículo que leímos al principio de Lucas 6:45 está insertado en un contexto en el que el fruto es la señal que se va a hacer notar para reconocer o identificar a un creyente. Por sus frutos los conoceréis, es la expresión de Jesús con la cual Él introduce el pensamiento posterior de que el hombre bueno saca de su corazón, de su tesoro bueno, las cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Esta expresión que nosotros leímos al principio está precedida por esta otra declaración en la que los frutos declararán quién es quién. Pues bien, que sean entonces los frutos los que señalen si somos lo que Dios ha demandado de nosotros o no lo somos. Que sean entonces las palabras que fluyen de nuestros labios las que demuestren si somos o no somos un hijo de Dios. Que sea entonces esto lo que le muestre al mundo lo que tú y yo somos en realidad. Tus palabras y tus acciones, así como las mías, revelarán qué hay en nuestro corazón. Dios nos conceda llenar nuestro corazón de pensamientos positivos, como Filipenses 4:8 nos lo recomienda, como María, que guardaba todas sus reflexiones en su corazón. Dios nos conceda entender la importancia de imitar a otros, aún aprendiendo de sus errores, pero entender también que hay otros que nos imitan a nosotros, y esto nos lleve a guardar en nuestro corazón todo ese aprendizaje, pero sobre todo que nos conceda la gracia del Altísimo, aprender a meditar, a reflexionar y a guardar en nuestro corazón todos los tesoros escondidos en la Biblia, en la palabra de Dios, para que entonces con este cúmulo de aprendizaje, con estas joyas preciosas escondidas en nuestro corazón, fluya de nosotros de manera natural un lenguaje que honre y que glorifique a Dios todos los días de nuestras vidas.
que de manera lógica y automática una acción buena, honorable y positiva fluya de nosotros cada que tengamos que responder con acciones a una demanda o a una situación específica. Que en nosotros un fruto precioso surja cada vez que sea necesario demostrarle al mundo lo que somos, y que en las grandes y en las pequeñas acciones todos nosotros honremos a Cristo al mostrarle al mundo de qué está lleno nuestro corazón. El Señor se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Señor, concédenos la gracia de llenar nuestro corazón de todo aquello que tú has puesto a nuestro alcance para hacer tesoros valiosos en el interior de nuestro ser. Y que esto no tengamos ni siquiera que decirlo, sino que simplemente al enfrentar la vida y sus avatares cada día, nuestros frutos demuestren de qué estamos hechos, qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hemos guardado y atesorado en nuestra alma. Señor, concédenos, oh Dios, poder, cuando llegue ese momento, mostrarle al mundo los tesoros preciosos que tú nos has dado y que nosotros con amor hemos escondido en nuestro corazón para que fluyan a través de nuestra boca y de nuestras acciones. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos conceda esta bendición y este gozo de aplicar todos los días en nuestra vida la palabra de Dios. El Señor les bendiga.